y la 13, que es la producción del moco, como lo estábamos viendo aquí, y acá se ve la imagen de la formación de moco. La 9 y la 13 es la formación del mastocito, y acá podemos ver el interferón gamma y factor de necrosis tumoral. Excelente. Vamos a ver a los neutrófilos, al igual que con la interleuquina 17A, la 17F y la 22. Y acá quería entrar a detallar un poco, porque es lo que no se entendió en el anterior cuadro de lo del músculo liso, que con la interleuquina 17A va a haber como más proliferación de estas células de músculo liso. Pero leí que esto no iba a llevar a cáncer, o sea, se va a ver como una hiperplasia, pero esta no iba a llevar a cáncer, solamente iba a hacer que crezca, ahorita lo vamos a ver en una imagen bonita, de histología de cómo crece el músculo liso y cómo va a hacer que se obstruya en sí y ocurra todo el cuadro, ¿no?, de asma. Recuerden que no todos los procesos de hiperplasia e hipertrofia necesariamente tienen que ir a cáncer, o sea, podemos sanarlo en otras partes. Ahora vamos a hablar sobre el asma tipológico. Básicamente esta imagen, como que lo vamos, Antonella y yo lo vimos como en dos partes, que va a ser como que una primera entrada, no sé cómo explicarlo. Sí, la primera vez que nosotros nos exponemos a algún patógeno, que va a ser como, perdón, patógeno no, un alérgeno, como va a ser el polen en este caso, va a entrar y vamos a crear acá la memoria de... Bueno, va a haber como una sensibilización para que nuestro cuerpo ya genere como en sí... Memoria inmunológica. Una inmunidad, como una inmunidad a sí. Ya. Y luego, esto lo vimos como una segunda parte, porque más adelante vamos a hablar sobre cómo ¿Qué significa DC, te acuerdas? ¿Cuál? DC. Célula dendrítica. Correcto. Entonces la maduración de la célula dendrítica. Sí, va a madurar la célula dendrítica. Correcto. Y vamos a tener acá ya un complejo que va a ser del complejo de mayor compatibilidad clase 2. Y acá va a haber ya el alérgeno procesado, como se puede ver acá, y va a haber como un complejo. Y esto va a irse al ganglio, y acá iba a haber la presentación del antígeno, ¿verdad? Entonces, de acá íbamos a poder ver a la diferenciación de las células T, que es la T helper 2, como estábamos hablando antes, y esta se va a madurar y va a migrar hacia... y vamos acá ya a generar lo de la exposición, perdón, la producción de quimiosinas y de interleuquinas 25 y 33, y esto va a haber como una respuesta de memoria a ya el patógeno que ya ha entrado. Ahí está la imagen que estaba diciendo de las células de músculo liso. Acá podemos ver cómo se va a remodelar en sí el epitelio de nuestro... Lo estoy mostrando. De nuestra pared bronquial, ¿no? Iba a engrosar la pared. Primero que todo va a haber daño epitelial y se van a separar las células columnares, y estos van a formar los cuerpos de Creola, que eso va a ser en el esputo en sí, que con una tinción de esputo se puede ver, y eso va a ser automáticamente el diagnóstico de asma. En sí va a aumentar la musculatura lisa, como lo dije, y va a ser por el factor de crecimiento epidérmico, y ahí lo podemos ver, se ve todo mucho más engrosado, podríamos decirlo, y el lumen va a decrecer, como lo estábamos viendo, y va a haber más deposición de colágenos por los miofibroblastos. Y lo que vamos a ver acá, que es la metaplasia de células caliciformes, que son las que producen moco, como lo habíamos mencionado antes Antonella y yo, de la interleuquina 4, 9 y la 13, que van a ser muy importantes porque va a haber como que más producción de moco. Y hablando de lo de la luz que se va a disminuir, van a haber sibilancias expiratorias, y también podemos hablar un poco sobre la hiperinsuflación, que va a ser de lo que, por lo mismo que no hay un correcto intercambio, vamos a estar como que básicamente llenos de aire exacto, es lo que dice ahí, vamos a estar literalmente hinchados de aire, y esto tenía un nombre que era tórax en barril,
que vamos a estar básicamente hinchados de aire, como lo digo. Y ahí se ve la imagen histológica de todo, de cómo cambia nuestro epitelio. Allá. Ahora, hablando un poco sobre la microbiota y la hipótesis de higiene, en sí esto se trata, en simples palabras, de educar el sistema inmune. Hay muchos... ¿Cuál es la teoría de la higiene? Básicamente nos dice que debemos dejar a los niños ser niños y dejarlos en el... Qué linda. Porque... Pero la definición en realidad de la teoría de la higiene, ¿cuál es? O sea, ¿cómo piensas? como, claro, que los expongan a patógenos porque hay muchos Excelente. padres muy como sobreprotectores. Correcto, Y totalmente. que buscan que no se lastimen para nada, que no estén en el piso y no están expuestos a este primer contacto que se tiene con los patógenos que hay en el ambiente, ¿verdad? Entonces, también podemos hablar acá de los después del nacimiento, como lo digo, lo de la hipótesis de higiene. El modo de parto también iba a ser muy importante porque nos decía de que el parto en cesárea y el parto vaginal va a ser muy diferente, ya que el parto vaginal va a tener un primer contacto con la microbiota materna. Y también hablando de eso, en lo del embarazo iba a ser muy importante también lo de la exposición en los factores de riesgo lo mencionaba, del tabaco y la exposición a animales en sí a mascotas, porque ahí podría generar como que unos primeros, bueno, sí los factores de riesgo. Lo de la teoría de la higiene es interesante y es bastante importante y se los demuestro de otra manera. Ustedes, por ejemplo, la mayoría, no voy a generalizar, pero la gran mayoría de personas que sus papás les han cuidado bastante, les han tenido cuidado, no les han dejado que jueguen tal vez pues, en la tierra o con perritos, animales, de chiquitos me refiero, de chiquitos, ¿no? Bien cuidadosa. Exacto. Primero Su cuadro. Y por eso digo, y lo contrario pasa con otros niños. No, para que lo tengan en claro y no es la comparativa tal correcta, pero que se guarden. Cuando van a una esquina y el niño están pidiendo dinero, son chiquitos de 4 o 5 años, ¿esos niños creen que tienen asma? No tienen nada. Esos niños no tienen nada de alergias. Alergias a nada. No, más sano no. Tienen otras patologías, ¿no? Hablamos de digestivas, parasitosis, X cosas. Pero desde el punto de vista de las alergias, no van a tener problemas con alergias. Porque desde una temprana edad tuvieron exposición a todos los alérgenos posibles. Claro. A la contaminación también. Contaminación, todo eso. Entonces, claro, eso es como que, entre comillas, pero el niño es más resistente a las alergias. Pero tiene totalmente todo un problema de exposición a otras patologías, que ya no lo tienen los que sí están cuidados. Entonces ahí viene el problema de la higiene, que es el niño de la burbuja que menciona que, no sé si se acuerdan ustedes, hay una película muy antigua cuando yo era chico, que era un niño que tenía un problema, obviamente inmunológico, no tenía defensas y los papás le construyeron como una burbuja y el niño vivía en la burbuja. Es toda una película en realidad. Y basado en la vida real, en Estados Unidos, el papá lo tenía cuidado hacia el niño. La idea es esa, ¿no? Que si tú a un niño lo proteges tanto, a la primera infancia, como usted dice, en la primera exposición el niño no va a generar una buena defensa, no va a tener buenas células de memoria. El problema va a ser eso, ¿no? Que entonces mientras más cuides al niño, peor es en realidad, más alérgico termina siendo, ¿no? Que es contrario a lo que quiere. Entonces, la gran mayoría de que actualmente, no voy a generalizar, pero que son asmáticos, sin generalizar, o que tienen rinitis, o que tienen alergia, que comen algo y de rapidito le sale ahí su rash, ¿no? O cualquier cosita, es que usualmente los papás los han cuidado mucho más. Nada más, nada malo, simplemente que es eso. Entonces, eso es bastante interesante, ¿no? Todavía sigue siendo una teoría porque en realidad todavía algunos dicen, no tiene nada que ver, otros dicen que sí. Pero para mí sí tiene lógica por lo que digo, o sea, lo que yo he evidenciado y creo que todos han visto, ¿no? Un niño que no tiene estas condiciones está expuesto a todo, ¿no? Yo he visto niños de 1 año y que están chupando una moneda en un sol, cae el piso y te chupan, y yo me preocupo por el niño, y la mamá tranquila, cuidado, no te mueras. Entonces, de verdad, pero ese niño, o sea, podrá tener diarreas, otras cosas, pero a la parte de alergias o asma no va a tener. Literal, o sea, a eso voy, ¿no? A varios ambientes. Por ejemplo, Un ejemplo. mi papá tenía asma. ¿Ya? Yo fui criado en un ambiente donde era fábrica de sulfatos, calcio, magnesio, estaba un ambiente caracterizado por los patógenos. Incluido también que no estaba un ambiente limpio, había nomás ratas, otros animales alrededor. Y, o sea, eso no sería como proteger de la gente. Estás en un ambiente que está todo contaminado, entonces, ¿por qué en mi caso también? Ya, esa es otra cosa. En primer lugar, empezamos diciendo que era una teoría, ¿te acuerdas? Chicos, búsquenlo así. Se llama teoría de la higiene porque no está demostrado todavía. Pero si no, yo les diría que Hay ya lo muchos pusieron. casos, pero no es como
Exacto, exacto, ahí va. Por eso digo, por eso aclaré la primera parte y le digo, se llama la teoría de la higiene, porque sigue siendo teoría. Algunos, como les dije en la parte final, algunos dicen que no están de acuerdo por lo que menciona Jeremy, de que sí, ha pasado de que están expuestos a todos y aún así tienen alergias. Entonces ahí no encajaría. Pero yo les digo, por parte personal, lo que sí evidencia es que en la gran mayoría de casos, por eso no generalizo, la gran mayoría sí vemos lo contrario. Los que más cuidados han tenido, más terminan con las partes alérgicas, las alergias, los asmas, todo este tipo de patologías. Pero no en todos, y ahí no encajaría, porque si encajaría para todos, ahí ya no hubiera sido una teoría, sino que ya estaría fundamentado y lo estudiaríamos en fisiopato. Pero sigue como teoría. Búsquenlo, teoría de la higiene y tal cual les va a salir, ¿no? Como teoría todavía. Solamente esa es la parte que quería aclararle, bien nada que lo han mencionado, porque en realidad sí está muy pegado a la parte de lo que está relacionado al asma, ¿no? Y sí, no sería en todo. Tendría como en ese caso. Ahora hablando sobre las manifestaciones clínicas, vamos a hablar sobre la taquipnia, también acompañado con disnea. Algunos casos va a haber una presión torácica o en sí dolor. Y hablamos un poco sobre el tiraje subcostal, intercostal y supraesternal. Básicamente lo que leí decía de que era por el mismo hecho de que vamos a tener una disnea, que vamos a tener una dificultad para respirar, solamente el diafragma no iba a estar involucrado, también eran los músculos accesorios de la respiración, y lo cual iba a hacer que te dolieran, ¿verdad? También habíamos visto que no era tan frecuente, pero lo de las fosas nasales dilatadas de los niños que tenían, que es el aleteo nasal. Y, ¿Fosa nasal es dilatada? no, aleteo nasal, no sé. ¿Qué es el aleteo nasal? Cuando respiras y se mueven esto. Las alas de las narices. No confundas. Las narinas son los huecos. Estos son los huequitos. El huequito no se mueve. Las alas de la nariz son lo que se pueden mover. Claro. Ahorita tal vez le va a dar risa, pero ustedes cuando estén en emergencia y les llega un enano, me refiero a un chiquitito, pues de 2 añitos así, ellos sí les van a notar bastante. Pero es por lo mismo que no puede respirar bien. Claro, ¿verdad? o sea, la disnea es bien marcada y van a verle. Si ustedes ven que tiene aleteo nasal, ese niño sí tiene una saturación muy baja. Eso sí, priorízalo. Al que tú todavía lo ves tranquilo, que todavía está con su disnea, tranquilo. Pero si tú ya ves aleteo nasal, sobre todo en niños, en adultos cambia mucho, pero en niños yo sí me preocuparía. Lo meto de frente, lo priorizo, ¿no? Entonces sí, la operación torácica podría tenerlo, es cierto, no es la mayoría de los casos, por eso es heterogéneo lo que mencionamos al inicio. Sí, sí. Las manifestaciones pueden ser varias. La taquipnia es un mecanismo de defensa, no, de compensatorio, perdón, no de defensa, de compensatorio. Todos va a tener el paciente, obviamente. Puede tener expectoración, sí, porque también muchas veces tienen que eliminar, a veces no. Y va a tener toda la sintomatología relacionada, ¿no? A la mamboleo abdominal que se nota en los niños, que se cambia, ¿no? El movimiento, el tiraje, subcostales, perfecto. Y las sibilancias. A ver, escuchemos las... Pero no creo que se escuche. No, tal vez. A ver, Juan. Tengo fe. ¿Por qué no tenemos? Porque no está conectado. ¿Pero escuchas ahí? Sí, creo. Conéctalo y lo explicas. Ya, Ada, sopla. Muy bien, ya ves, es una sibilancia. La sibilancia es un silbido en realidad, ¿no? Tú estás escuchando y estás escuchando el murmullo vesicular normal. ¿Cómo es el murmullo vesicular normal? O sea, la respiración normal que tenemos. Y entre esas puedes escuchar un sibilante, ¿no? Y el sibilante es un silbido pequeño, ¿no? Y es porque el pase del aire en un bronquio que está recontracerrado. Es como por eso le decía que silbe, ¿no? Bueno, sople, lo que decía silba, perdón. Es silbar, o sea, es como que pones tus dientes, cerrados tus labios y sale ese sonido, esa es la sibilancia, ¿no? Y el sibilante es... Pero esa disminución de la luz produce como unas turbulencias en el flujo de aire. Claro, y hace sonidos y suena como un silbido. Ajá. Siguiente. Ya, esto ya Ya, hablamos un poco perfecto. de lo del diagnóstico que iba a ser. Bueno, Excelente. primero a la cabeza La lo del pinza, la historial y nariz. evaluación clínica. Y luego las pruebas de función pulmonar que eran la espirometría y la prueba de la reversibilidad bronquial, que iba a ser lo que hablamos ayer un poco también lo de los broncodilatadores, que iba a ser primero sin el broncodilatador Correcto. y luego con el broncodilatador. Excelente. Para ver, o sea, si era básicamente asma en sí. Sí, hay ¿no? reversibilidad, ¿no? Sí. Y la espirometría que ya la explicaron con Antonella y... Pero se dan cuenta que la prueba, o sea, sí o sí depende es que la persona te haga caso, Claro. porque nadie lo puede esforzar. Tú tienes que decirle, vota con fuerza el primer segundo. Te tiene que entender la orden tan bien para poder hacerlo. Entonces ahí se dan cuenta que mientras bajamos en la edad pediátrica está bien bravo que encuentres un niño de 3 años que diga, sí, doctor, no se preocupe, yo lo agarro. No, Sin pinza. yo mismo lo agarro, ¿no? Se dan cuenta de la dificultad.
Es tanto así, y le digo de forma personal, en el REBA que estaba en pregrado, teníamos una paciente de 50 y tantos años, estuvimos más de una hora y no nos entendía. O sea, claro, era como que, no señora, que fuerte, no es que no puedo, me duele, ay, que esto me aprieta mucho. No podía, una hora explicándole que tiene que inhalar y botar fuerte, no lo hacía bien. Y fue una persona de 50 años. Si tenía de salud, probablemente sí trabajaba, entonces no era cualquier persona. Entonces, de todas maneras, teníamos dificultad. Y por eso digo, imagínate, un niño más difícil. Ahí viene el problema del diagnóstico. Ahora, por aquí me hicieron una pregunta y tiene razón. Natalia. Ha escuchado, y también tiene sentido que lo pregunte, que el asma se puede curar. Sí, dijeron que es reversible. Pero hay casos donde ustedes van a ver donde las Sí. personas dicen, yo tenía asma de niño y ya no lo vuelvo a tener. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué pasó ahí? No, y pasa, simplemente. Pero o sea, lo que pasa es de que en estos casos, como mencionó Natalia, la hiperreactividad bronquial está, pero estos pacientes no la tienen tan marcada como otros pacientes. Entonces, ella sigue en teoría con el asma, pero tal vez probablemente nunca más va a tenerlo porque no ha tenido, o no va a tener una exposición tan fuerte a ciertos alérgenos. Puede que su alérgeno de donde empezó de niña era ácaros y ahora no está expuesta a ácaros, no le empieza. O puede que sobre todo su sistema respiratorio era tan inmaduro en ese momento de que ahora ya está maduro y ahora ya no le está generando el asma. Entonces, esos son los casos donde dicen, me curé del asma. Sí, porque en realidad la patología sigue, porque el paciente crónico. Claro, el paciente tiene la hiperreactividad bronquial, pero puede que tú digas, estoy 30 años sin otro episodio. Me curé, entre comillas, pero puede que aún presente. Y ahí viene el problema con el asma en adultos. Tenemos otra vez la curva, que tu hermana, ¿cuántos años tiene? Ya, imagínate que cuando tenga 50, un día está así, se toma un aire y empieza a ahí viene a ser eso, porque el asma no se ha ido. O sea, te acuerdas que el asma es la patología de la hiperreactividad bronquial. Si le han hecho el diagnóstico como tal, con esto, y no solamente así al ojo, sino que con espirometría y todo, y entre comillas se curó, es simplemente este proceso que lo tiene pausado 30, 40 años, lo puede tener. Y después tenemos otra vez episodios en adultos. Y eso también en emergencia llega, que de 50 años y los 60 y está con su... Y él te dice, doctor, hace 40 años que no tengo esto. No se curó, pues, en realidad. ¿Y cuando regresa igual o más grave? El problema es la edad que regresa. Regresa a un paciente de 50, 60 años con hipertensión, diabetes, fumador, con vicios. Exacto. No es lo mismo un asma en un niño que no tiene otras comorbilidades que ya agarres a un adulto que ya tiene los pulmones dañados, fumador, vapeador. No, entonces te das cuenta, ¿no? O sea, el daño ya es distinto. Ahí viene lo que tú dices, pero viene más grave. No es que venga más grave, pero el sistema y el cuerpo ya no está igual, ya no reacciona igual, el bronquio no va a ayudar tanto, el tratamiento a veces es un poco más resistente. Le da ciertos tratamientos, el tratamiento le hace mal a otra cosa, porque obviamente siempre hay daños secundarios, ¿no? Entonces ahí viene la dificultad de la... Por ejemplo, profesor, yo no tengo una crisis asmática desde los 4 años. Por ejemplo, es un caso de ejemplo, pero no te has curado. Entonces, ten cuidado de que en algún momento te podría pasar, o sea... Pero todavía siempre cargo con el inhalador. Excelente. Los doctores siempre recomiendan eso, los neumólogos. Totalmente. Siempre desencadenantes, como que tipo tú puedes estar un día así normal, estás expuesto a algún alérgeno y se genera ya la sibilancia. Sí. Pero no llegas a tener la crisis, como que está ahí y tú lo vas a sentir, pues. Ajá. Hay algo que está en las manifestaciones clínicas que no lo dice, pero lo van a sentir, es la inminencia de muerte. El paciente asmático, los asmáticos están acá, lo han tenido. La sensación de que se mueren es muy real. Y te lo describen tal cual, doctor, siento que me voy a morir. Y con poco aire te lo están diciendo. Esa es una manifestación, la sensibilidad de que ya va a llegar la muerte es muy real y el paciente te lo dice gritando. O sea, ¿no? O sea, es algo que también tenemos que tenerlo en cuenta cuando estamos en emergencia. En emergencia igualito, el paciente te va a llegar diciendo eso, doctor, siento que me muero. Y no es mentira, es la sensación que tiene. Es muy fea, obviamente, es horrible. No lo he sentido, pero lo he visto en la cara del paciente. ¿Sí? ¿Qué tope? No entiendo. ¿Tu asma? ¿Ya? ¿Con agua? No. ¿Qué está ahogando? Me dijeron que tenía bastante flemas. Ya.
Pero que era demasiado. Es que, a ver, teniendo... O sea, tu mamá tenía un proceso respiratorio. Estaba con flema, estaba tosiendo con flema. Pero tenía flema. Por eso, pero ¿no tienes tos con flema? Ya, normalmente... Ya, a veces hay dificultad para botarla, está bien, ya. Y tú piensas que el asma vino después. Ya, ¿en ese proceso tu mamá tuvo tos o no vino en ningún momento? Ya, eso es raro normalmente. La eliminación de la flema depende de muchos factores. No sé si por eso han escuchado que cuando ustedes están mal, el médico dice beban un montón de agua. ¿Por qué le dicen beban un montón de agua? Exacto. La idea es de que el moco tiene que estar muy fluido. Aparte también damos fluidificantes, que eso es la acetylcisteína, que es el antídoto de mucolíticos. Mucolítico es eso, justamente lo que acabo de mencionar. Justamente la idea es tratar de disolver un poco la flema, porque a veces es muy difícil de poder eliminarla y se acumula. Peor todavía lo vemos en adultos mayores. El adulto mayor no tiene la capacidad para poder toser la flema y usualmente se acumula. Y vas a escuchar que está bien acumulada la flema. Entonces a ellos hay dos mecanismos. O uno, le das mucolíticos o le das acetylcisteína para fluidificar la flema. O la otra es meter un tubito y empezar a... aspiración de secreciones. Metes por la nariz y empiezas a disuelve. Es como una aspiradora, pues, ¿no? Y saca, pues. Pero es un poco pesado, incómodo y todo lo demás. Sí, lo más probable de lo que estaría pensando es de que en ese moco que ha tenido tu mami, probablemente ya ha tenido una infección, o sea, o una invasión de algún virus, o ya estaba creciendo y eso arrancó el proceso ya de la sinusitis. No podía dar. O sea, ten en cuenta eso. El moco es un lugar excelente para que crezcan las bacterias. Por eso tenemos que botarlas. Por eso en lo que era EPOC, los pacientes de EPOC constantemente tienen infecciones, porque tienen un montón de moco en lo que todavía tiene una luz reducida, y con luz reducida encima, todavía con moco, y crece todavía bacteria. Ya le diste la peor todavía. Y todavía, tú me dices, doctor, ¿y puede haber un paciente asmático y encima con EPOC? Sí. Tengan en cuenta, cuando las fisiopatologías son distintas, puede darse. No tiene ninguna una con la otra. Que me digas que eres piña, sí, pues piña. Es cosa de ellos. Siguiente, a ver, tratamiento. Acá lo único que necesito, porque en realidad no se van a aprender todo fármaco ahorita y en medicina interna es eso, ¿qué se le da? Broncodilatadores. Excelente, ya aprendieron. Y obviamente, como es un problema inmunitario, ¿qué se le da? Corticoides. No, lo da bajito. Cuando las exhalaciones son muy fuertes, sí tiene que dar. Usualmente lo podemos manejar simplemente con corticoides inhalados, salbutamol, todo eso lo vemos. También antidepresivo, muy bien. Salmeterol también, muy bien. Por eso digo, son todos los fármacos que en realidad ya lo van a aprender después. Lo importante es que entiendan de que el proceso al final, por ejemplo, también dicen, doctor, pero si me pongo corticoides inhalados, me va a dar problemas con los glucocorticoides, ¿no? Por ejemplo, los efectos secundarios. Tengan en cuenta que son locales. Así que no da afección sistémica, ¿no? Ese no es el problema. El corticoide se da cuando le da sistemia, cuando le dan su prednisona para ayudar a disminuir y mejorar, esa es aparte, ¿no? Y obviamente la parte de alejarte de todo lo que te hace mal, pues, ¿no? Alejarte del tabaco, del vape, ¿no? Vacunar a los pacientes, obviamente es importante, ¿no? Vacunar a estos pacientes porque tienen más chances. ¿De qué vacunas tenemos que vacunarlos así anualmente? ¿Influenza? Influenza, no influencia, por si acaso, influenza. Porque es del virus de la influenza. ¿Ya? No influencia, ¿ya? Lo digo, ¿no? Y la vacuna, la otra es para neumococo también, que siempre es bueno. ¿Por qué? Porque ellos son susceptibles que a un asmático le da una neumonía, la sufre mucho más. Porque súmale todos los síntomas de la neumonía, súmale que encima el pobre no puede respirar. De ahí viene el problema, ¿no? Del tratamiento. Listo. Siguiente. Muy bien, un aplauso, compañeros.